Buenas, mis amados capellanes y cadetes de la Capellanía Armada Mundial de Paz de República Dominicana y Chile. Reciban un saludo de su servidor, capellán mayor Andrés Iván de Arco Altamar, el cual estaremos nuevamente abordando el tema sobre la introducción a la capellanía bíblica. En este caso, el tema es el capellán consejero. El módulo anterior estuvieron ustedes abordando sobre los derechos humanos como defensores de los derechos humanos, pero también el módulo número 1 sobre introducción a la capellanía bíblica. En este segundo módulo sobre la capellanía bíblica, como les decía, vamos a estar abordando el tema sobre el capellán consejero, la capellana consejera. Ese módulo se los voy a estar haciendo llegar para que ustedes desarrollen, en este caso, el taller de exploración. Ustedes deberían, en este caso, ya sea imprimirlo, ya sea trabajarlo y enviarlo, en este caso, al WhatsApp ya desarrollado o en un cuaderno. Pueden ustedes desarrollarlo, le toman una foto, un pantallazo y lo envían. En este caso puede ser al interno de mi persona, en este caso. Les decía que el tema de este módulo número 2 es el capellán como consejero, y en el contenido van a encontrar ustedes lo que es la consejería cristiana, conceptos erróneos de la consejería cristiana efectiva y quién es el aconsejado. Entonces, iniciamos dando primeramente gracias a Dios. Vamos a estar dando gracias a Dios. Amado Dios, a ti damos gloria, a ti damos alabanza. Gracias, Señor, por este espacio de enseñanza y aprendizaje en la cual tú nos equipas. Señor, la competencia que tenemos viene de ti, no de nosotros mismos, porque tuya es la gloria y el honor, a ti pertenece. Gracias por cada capellán, gracias por cada cadete. Señor, que tú nos des el entendimiento y tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, a través de tu palabra y a través de estos contenidos. Y de igual manera, Señor, que tú nos guíes a esas personas que necesitan de antemano de estos contenidos, de esta palabra que viene de igual manera de la Biblia, de tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. En tu nombre te lo pedimos para gloria y honor tuyo. Amén, amén y amén. Entonces vamos a encontrar los antecedentes de la consejería cristiana o consejería bíblica, en la cual surgen las siguientes preguntas. ¿Cómo se acerca la capellanía a trabajar con un caso? ¿Cómo se aborda un caso desde la capellanía bíblica? Otra pregunta es, ¿cuáles son los interrogantes que se plantean? ¿Qué visión tiene del ser humano la consejería bíblica? ¿Cómo se definen las necesidades de la persona? ¿Cuáles son los fundamentos de las decisiones? Otra, ¿qué lugar ocupa la espiritualidad y cómo se define esta? Otra pregunta es, ¿cómo se evidencia el crecimiento, la sanidad y la recuperación de la persona en conflicto? Ahora bien, amados, estas preguntas y muchas otras preguntas que van a resultar de este módulo o de este tema, vamos a encontrar que es un proceso de consejería cristiana, en donde el ser humano en su particularidad es el contenido fundamental del proceso, el ser humano. Ahora, podemos hacer un acercamiento a la necesidad expresada de la persona que se va a hacer desde un enfoque integral. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro trabajo como capellanes consejeros no es solamente la afectación del cuerpo, sino también de la mente, de su espíritu y con sus relaciones en familia, en el trabajo, entre sus amigos y fundamentalmente con Dios.
Encontramos también que en lo referente con Dios, esta va a reflejar la situación problemática que le afecta a esta persona. Por tanto, entender a la persona como un todo con sus percepciones es algo básico para seguirle en el proceso de análisis y superación a las tensiones o a la circunstancia en la cual se encuentre. El objetivo, por tanto, de este segundo módulo sobre consejería de capellanía bíblica, en el caso del tema consejería bíblica o el capellán consejero, el objetivo es reconocer que la consejería desde la capellanía es muy diferente de otros tipos de direcciones terapéuticas. En este caso, pues el área es la fe cristiana. El propósito del aconsejamiento espiritual es traer a las personas de ambos sexos dentro de una sana relación en fe con Dios y dirigirlos dentro de una vida abundante. Como nos dice el Evangelio de Juan, que el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Nos dice Juan capítulo 10, versículo 10. En este caso, quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué es aconsejar para usted? ¿Qué es aconsejar? Pero también otra pregunta. ¿Cuáles son las características de un consejero? De estas dos preguntas podemos también agregar otra. ¿Cuál es la diferencia entre un capellán consejero y un terapeuta? Cual sea la respuesta que usted dé, deben estar enmarcadas de esos presaberes, de esos conocimientos previos que usted tiene, de lo que ha oído, de lo que es aconsejar. Y también qué característica debe tener esa persona que va a dar esa consejería. Pero también la diferencia entre un consejero, un capellán consejero y un terapeuta. Ahora, entrando a lo que es la consejería cristiana, permítame hablarle de la necesidad del capellán consejero. Encontramos que estamos en una época muy compleja. Es una era de crisis y tensión en la que el desarrollo tecnológico de la industrialización, las máquinas, la tecnología aprietan a los individuos dentro de su engranaje. Nos envuelve la tecnología en una circunstancia del inmediatismo, en la cual nos vemos confrontados con problemas de varios grados y magnitudes, donde las decisiones están forzadas sobre reglas, más bien que la excepción, y estas decisiones causan profundas implicaciones interpersonales. Es decir, la misma condición en la cual nos encontramos como sociedad lleva a que estemos siempre en una predisposición de ser afectados y afectar a otros, de estar con una inestabilidad emocional, laboral, en todas las áreas. Encontramos que, por tanto, el hombre moderno no puede vivir aislado. Esto quiere decir que sus acciones y reacciones, más que en ningún otro tiempo de la historia, afectan las acciones y relaciones de las demás personas. Un gran número, amado capellán, amado cadete, de personas se tambalean ante el impacto de la vida y sus miles de problemas. Sienten la necesidad de ayuda y de consejo. Ahora, esto es claro, que no todos ellos buscan el consejo de un ministro, de un líder espiritual, pero muchos sí lo harán. Es por eso que el capellán debe esforzarse, usted como capellán,
consejero en ser un consejero competente, tener las competencias, el saber hacer, que puede satisfacer las necesidades de las personas que acuden a usted con sus problemas. La consejería, ahora bien, es tan antigua como la capellanía. La curación de las almas, el cuidado espiritual de los miembros de una congregación, de hospitales, cárceles, colegios, entre otros, es una función antigua de la obra de Dios. Ahora, quizás el mayor aspecto fundamental de la labor del capellán ha sido siempre su trabajo como individuo, miembro de una institución pública o privada. Esto quiere decir que más que de una congregación, es decir, no es intramural, no es dentro de los muros de una iglesia, un templo, es fuera de esta. Esta persona, este capellán consejero, va a estar en contacto personal e íntimo con el pueblo, con los barrios, con las veredas, con los campos. Este capellán va a procurar ayudar frente a la abstención, renovar espiritualmente al que está derrotado, el asegurar al que ha fallado en no perdonar, el que necesita perdonar también, el confortar al preocupado, dirigir al perplejo, el que está asombrado, el que está inseguro, el que está de una manera u otra confundido, el dar valor al enfermo y afligido, al que se encuentra ya con un diagnóstico clínico desafortunado. Encontramos también que frente a este panorama es en la cual muchas personas se encuentran cerca o lejos de nosotros, debemos estar dispuestos a extender esa consejería. Encontramos que también puede ser de manera individual o en una multitud que necesiten ese mensaje. Ver cómo enfrentar las necesidades, cómo orientarles o reorientarles de cómo enfrentar y solucionar sus problemas, que pueden ser puramente particulares o de un colectivo, de lo que compone, en este caso, más que una congregación, una sociedad misma. Encontramos siempre que ha sido la labor del capellán funcionar como defensor de los derechos humanos. Y este es un campo en el cual el hombre se enfrenta a sus problemas de injusticia, en la cual sus derechos no son respetados ni defendidos. Por tanto, no es cuestión de si el capellán ha de aconsejar o no, sino que también lo hará. Déjame decirle, mis amados capellanes y cadetes, que el 87% de los que creen que la técnica de aconsejar ha de ser parte de la preparación, por tanto, de un ministerio. El aconsejar hace parte de la capellanía, del pastorado, del evangelista, del maestro, en fin, de todas las áreas de las funciones del cuerpo de la iglesia. Ahora, ¿qué es aconsejar bíblicamente? La consejería desde la capellanía es muy diferente a otro tipo de dirección terapéutica. Es muy diferente. Ahora, ¿por qué? Ya que incluye el área de la fe. La fe en Cristo, la fe en la Biblia, la fe en Dios. Por tanto, el propósito del aconsejamiento espiritual es traer a las personas de ambos, de personas, mujer u hombre, a la sana fe en Jesús, con Dios, y dirigirlos dentro de una vida, como les decía, abundante. Ahora, la palabra salvar en griego quiere decir sanar o hacer completo. Por lo tanto, la salvación es salud racional,
libertad de todo defecto o mancha de forma que deforme la personalidad humana y que impida la amistad con Dios. Por tanto, el elemento de cambio en nuestra sociedad tiene sus implicaciones para la consejería cristiana. Consejería cristiana. Ahora, en cambio, no es un fenómeno nuevo esto de la consejería cristiana o bíblica. Siempre ha estado por los siglos. En este caso, los filósofos se habían preguntado qué hay en medio de todo cambio. ¿Por qué hablar de cambio? La respuesta es porque el aconsejar debe conllevar a que la persona cambie, busque alternativas de dar un giro a su condición actual si es desfavorable. Encontramos también en lo referente a lo que la consejería es, debemos enmarcarlo o fundamentarlo en 3 principios. Primero, la consejería bíblica discierne deseos, distingue deseos, pensamientos y comportamientos que Dios quiere cambiar. A través de la consejería usted debe escuchar a esa persona, pero identificar o llevarlas a identificar los deseos, pensamientos y comportamientos que Dios quiere cambiar en esa persona. No solamente transmitirle palabras elaboradas de ánimo o de confortamiento, sino que lo oriente a buscar un cambio, el cambio que Dios quiere hacer en la vida de esa persona. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5 encontramos las bienaventuranzas y entre esas tenemos bienaventurados los que lloran. Está identificando ese factor que es de dolor, de sufrimiento, pero encontramos el cambio. Dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. No, esa persona no se va a quedar ahí haciendo del llorar, del lamentar una habitación, sino por el contrario, buscar el cambio a través de la consolación que da Dios. Segundo principio, la consejería bíblica está basada en la palabra de Dios, en la Biblia. Ahora, bajo el Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo para cambiar esos deseos, pensamientos y comportamientos. La Biblia no se puede leer como un libro de información. Hay gente que maneja mucho la información bíblica porque no invita al autor. El autor es el Espíritu Santo. La Biblia es el instrumento en el cual el capellán consejero debe utilizar para que a través del autor, que es el Espíritu Santo, convenza a esa persona de pecado, de justicia y de juicio, como nos dice la Escritura. También el tercer principio es que la consejería bíblica pretende la santificación del aconsejado, siendo más como Cristo, llevar a esa persona a imitar a Cristo para la gloria de Dios. El primero, como les compartía, es que la consejería discierne, lleva a que usted lleve a esa persona a identificar los deseos, pensamientos y comportamientos que Dios quiere cambiar. El segundo es que esa consejería bíblica está basada en la Biblia, la palabra de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, que llevará a esa persona a cambiar esos deseos, pensamientos y comportamientos. Y tercero, la consejería bíblica pretende la santificación, que la persona ahora evite, se consagre, se aparte de aquello que lo cual cambió. Ahora debe llevar una vida de santificación. La Escritura dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, no solamente es confesar, es apartarse, alcanzará misericordia. Encontramos, por tanto, que hay una base teológica de la consejería. Esta va a ser abordada por otro pastor, capellán, instructor,
o orientador. Sobre esto voy a tocar solamente dos puntos en los cuales voy a estar orientándoles de manera clara, concisa y precisa, pero va a ser más profundizado en el módulo, en este caso, módulo 3. Y se trata de la base teológica de la consejería. En primer lugar, encontramos que sobre esta base teológica de la consejería, esta se basa en lo que dice segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 17, en la cual nos dice, se afirma que la palabra de Dios inspirada es inerrante, es decir, no tiene errores, es la única fuente de autoridad por la cual podemos conocer la verdad absoluta. Es totalmente suficiente, infalible, para confrontar y confortar cualquier persona en cual sea su situación. Ahora, quiero ahora compartirles sobre los conceptos erróneos de lo que se ha confundido lo que es consejería, conceptos erróneos. Entonces, encontramos que la consejería no es consejería bíblica cuando se mira como algo que no es un ministerio autónomo. Es decir, la capellanía como consejería no puede el capellán consejero trabajar de manera unilateral, es decir, de manera aislada de otras ramas o de otros ministerios, ¿sí? El capellán consejero puede trabajar en un equipo interdisciplinario, puede trabajar con un médico, puede trabajar con un psicólogo, puede trabajar con un sociólogo, con un trabajador social, con un pastor, puede trabajar con diferentes ramas del conocimiento, el cual le permitan llevar a cabo su labor. También la consejería bíblica no es una actividad reservada para los expertos, es decir, muchas personas le han dado a la consejería una perspectiva gnóstica, es decir, basada solamente en lo académico o desde el punto de vista que solamente es para los terapeutas, para los psicólogos, sociólogos, psiquiatras. No. Tampoco defendemos un modelo donde cada creyente que quiera imitar a los debería. Es decir, defendemos que el capellán consejero debe ser como los debería, debe ir más allá de cualquier teoría, debe ir más allá de cualquier estudio de casos teórico, del punto de vista teórico, debe ir direccionado por la Escritura, por la palabra de Dios. Y tercero, la consejería bíblica no es un ministerio opcional, es decir, cuando hablamos de opción quiere decir que sea, si lo tenemos en cuenta para la iglesia sí, o si lo tenemos no es algo necesario. Tener capellanes, hombres y mujeres capellanas involucrados en las instituciones privadas y públicas, en la cual sean instrumentos que lleven a esas personas, guiados por el Espíritu Santo a través de la palabra, en ser restaurados, en ser sanados de manera integral. El libro de Hechos, capítulo 20, 31, nos habla sobre ello. Romanos, capítulo 15, versículo 14, y Colosenses, capítulo 1, versículo 28, nos habla sobre ello. Que no es un ministerio o no es un oficio o una profesión opcional. Es importante, relevante, un consejero, un capellán consejero. Pero también la consejería bíblica no es una entidad separada del discipulado.
No es una entidad separada del discipulado, porque el capellán consejero debe hacerle un seguimiento a esa persona que ha sido abordada. No solamente es como el evangelismo, que se siembra la palabra en esa persona, sino que también se riega, se acompaña, se hace una cercanía, un abordaje, se hace una inmersión en la vida del aconsejado. También encontramos que la consejería bíblica no es una actividad insensible o indiferente. Es decir, el capellán consejero es una persona cercana a las personas que necesitan ese mensaje, esa palabra de esperanza bíblica, esa palabra de esperanza para sus vidas, que esas personas que están acorraladas tienen una salida en Dios, en la palabra de Dios. No es una persona que busca aconsejar, sino que es cercana a las personas para que sea un referente para recibir toda dirección de parte de Dios. Encontramos también que la consejería bíblica no es un simple método automatizado, sino que es una actividad que invierte en vidas. Es decir, no es solamente un requisito de un papeleo, de unas preguntas, cuestionarios, de unas metodologías de seguir la persona, de unos talleres o guías. No, es más que todo invertir. El capellán debe invertir tiempo en esas personas, en un acompañamiento, un andar con esa persona. Encontramos también que la consejería bíblica no es simplemente proveer principios bíblicos para aplicar, sino que hay un interés genuino en la persona. No es solamente decirle promesas bíblicas, sino involucrarnos en que esa persona crezca, mejore, sea restablecida con la ayuda de Dios y usted como instrumento de paz, de consuelo, que Dios le ayude para ayudar, que Dios le fortalezca a usted para fortalecer a otros, que Dios le guíe a usted para guiar a otros. Frente a lo anterior, podemos entonces sintetizar que la consejería cristiana se aborda desde el modelo de trabajo integral, conformado por 6 dimensiones interrelacionadas para trabajar los casos, las situaciones en las cuales la persona se encuentre. Entonces, ¿cuáles son esas dimensiones? En primer lugar, encontramos que la primera dimensión es revitalización del cuerpo. Es decir, la persona debe cuidar su parte corporal, ser restablecida, la salud física. También la potenciación de la mente. ¿De qué está llenando la mente esa persona? Tercero, renovación y enriquecimiento de las relaciones íntimas, las relaciones familiares. Cuarto, profundización de la relación con la naturaleza, con el entorno. Y quinto, crecimiento en la relación con las instituciones significativas. Y sexto, profundización y aumento de la relación con Dios. Esas son las dimensiones en las cuales el aconsejado debe, en este caso, participar de ese proceso. Hay personas en las cuales no llegan a pasar todas, pero sí las que necesita en ese momento. Y la principal, claro está, es la sexta, profundización y aumento con la relación con Dios. Estas podemos resumirlas en los 2 mandamientos. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Usted no puede decir que ama al prójimo si está usted no ligado al amor de Dios. Si usted no ama a Dios porque Dios le amó primero, por mucho que lo intentemos, vamos a fracasar. Vamos a ser inconstantes. El amor de Dios, el cual nos dice Romanos capítulo 5, versículo 5, que es derramado en nosotros a través del Espíritu Santo.
en el cual podemos amar a los que nos son opuestos, a los que nos son contrarios, porque amamos a Dios primeramente. Y luego, al amar al prójimo, porque nos amamos a nosotros mismos. Amados, en lo referente a este capellán consejero, podemos encontrar que para abordar la consejería debe ser desde, primeramente, la escucha. Escuchar a la persona. Escuchar quiere decir entender no solamente lo que dice, sino lo que ella quiere decir, con sus gestos, con la posición de su cuerpo, también lo que ella quiere decir con sus emociones. Y por tanto debe haber un grado de empatía con la otra persona. No quiere decir que usted vaya a tomar el lugar de esa persona, sino con el escucharle de manera asertiva, sin juzgarla, sin hacerle observaciones, ni tampoco estar anulando a esa persona o rotulándola, no, en ninguna manera. Entonces, sobre este tema, mis amados, podemos encontrar que Dios tiene para usted, para mí, el ser instrumentos de su paz, instrumentos que traigamos consejo a esas personas. Que Dios les bendiga. Ya les voy a hacer cercano a este módulo. Bendición, bendición, bendición. Y continuaremos con esos videos en los cuales podamos seguir creciendo juntos. Que Dios les bendiga grandemente. Un abrazo. Su capellán mayor, Andrés Iván de Arco Altamar. Estamos unidos en oración. Bendiciones.